Y en este momento tenemos a una profesora y sierva de Dios. Digo sierva de Dios porque en realidad son servidoras del Señor. Ella tiene una maestría en psicología clínica, es profesora de psicología en la Escuela de Psicología de nuestra universidad y labora actualmente como vicerrectora académica de una beca. Tiene un trabajo sumamente grande, fuerte, pero ella siempre está anuente y dispuesta a apoyarnos. Me refiero a la máster Ana Lorena Quiroz. Bienvenida, profesora, Dios me la bendiga, agradecemos muchísimo. Y el tema que va a tratar la máster Ana Lorena Quiroz tiene como título Inteligencias Múltiples. Es un tema sumamente valioso, sumamente importante que debemos considerar a la hora de enseñarles a los niños. Bienvenida, hermana Lorenita, que Dios te bendiga. Amén. Muchas gracias por la invitación y qué gusto compartir con ustedes un tema que sin duda es vital, es importante. El objetivo es precisamente ese, comprender la importancia y cómo podemos desarrollar las inteligencias múltiples en los niños y repasar algunos elementos esenciales que son fundamentales, son básicos para que el desarrollo de las competencias se dé. Voy a compartir pantalla para que ustedes tengan un soporte visual. Ajá. Vamos a ver si logran ver la pantalla ahí. Sí, ¿verdad? Perfecto, sí se nota. Muy bien. Siempre es bueno partir desde un fundamento bíblico cristocéntrico. Y qué hermoso el mensaje que recibimos en el libro de Marcos, el capítulo 9 y los versículos 36 y 37, que dice, y tomando un niño, púsolo en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dice, el que recibe en mi nombre uno de los tales niños, a mí recibe. Y el que a mí recibe, no recibe a mí, más al que me envió. Nosotros estamos dispuestos a recibir estos niños, estamos dispuestos a capacitarnos para poder hacerlo de la mejor manera. Y el espíritu de profecía, la señora White, nos pone en contexto de lo que lamentablemente estamos viviendo y que amenaza el efecto de ese trabajo que hacemos en los departamentos de cuna, de jardín de infantes. ¿Y cuál es la realidad? Bueno, ella dice en el libro Conducción del Niño, que estamos viviendo en una época desdichada para los niños, que se siente una fuerte corriente que arrastra hacia abajo, hacia la perdición, y que se necesita algo más que una experiencia y fuerza del niño para remontar esa corriente y no ser llevado por ella. ¿Qué se necesita? Que nos capacitemos, que hagamos conciencia, que nos conectemos con nuestro Padre Celestial para lograr estos objetivos que hoy están siendo puestos acá en estas presentaciones. Continúa diciendo, los jóvenes en general parecen cautivos de Satanás y este y sus ángeles los llevan a una destrucción segura. Satanás y sus huestes hacen guerra contra el gobierno de Dios. A todos los que tienen deseo de entregar su corazón al Señor y de obedecer sus requerimientos, Satanás tratará de hacerles sufrir perplejidades y de vencerlos con sus tentaciones, a fin de que se desalienten y renuncien a la lucha. Ese es el objetivo de él, desalentar a los niños, a los jóvenes, para que renuncien a los buenos propósitos y desalentar a los maestros también, para que no continuemos en nuestra labor. Pero bueno, gracias a Dios porque tenemos el deseo, sentimos la necesidad y estamos dispuestos a seguir creciendo cada día más, aprendiendo para poder contrarrestar los efectos que el enemigo quiere causar en nuestros niños. Muy bien, partiendo entonces desde ese plano, estas bases que encontramos en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía,
Vamos a repasar dos conceptos que son básicos. El primero de ellos, que es la inteligencia, bueno, se conoce desde hace mucho tiempo como la capacidad que tiene el ser humano para solucionar problemas y elaborar bienes valiosos, resolver, crear. El señor Howard Gardner, que es experto y es el que propone toda la teoría de las inteligencias múltiples, amplía esta definición y él dice, bueno, es un conjunto de capacidades cognitivas que en forma independiente se relacionan, ellas son independientes, pero se relacionan entre sí y le permiten a las personas resolver problemas, sí, resuelven, pero además desarrollan competencias, desarrollan habilidades, les ayuda a crear productos que son valiosos en la cultura y que les hace destacar en diferentes áreas de la vida. Él amplía un poquito más y entonces describe las 8 inteligencias que el ser humano tiene y puede desarrollar. Vamos a repasar algunos elementos que es importante que sepamos y que tienen que ver con este tema de las inteligencias múltiples. El primero es que la inteligencia académica, como las calificaciones, los títulos, ese expediente, ¿verdad? Que en la primaria, en la secundaria se ofrece y que puede ir cargado de calificaciones altas, que muchas veces eso enorgullece y hace sentir bien a padres de familia, a maestros, todo eso no es un factor decisivo para conocer la inteligencia de una persona. Otro principio es que existen claros casos en los que las personas sí tienen muchas habilidades cognitivas muy desarrolladas, memoria, análisis para algunas en algunas áreas, pero tienen otras muy poco desarrolladas, que todas las personas son dueñas de cada una de esas 8 inteligencias que Dios le ha dado al ser humano y que ninguna de las 8 es más importante o valiosa que las demás y que en esto intervienen factores biológicos, personales, históricos y nosotros agregamos espirituales que intervienen de alguna forma en el desarrollo de las inteligencias múltiples que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Hay otros aspectos teóricos, principios teóricos que es importante considerar. Miren qué interesante este. Lamentablemente, la educación tradicional se empeña en ofrecer contenido y procedimientos enfocados en evaluar la parte lingüística, la parte lógico-matemática, pero muchas veces deja de fuera las oportunidades para que los niños y los jóvenes, los adultos, porque estas inteligencias se siguen desarrollando a través de todas las etapas de la vida, dejan por fuera posibilidades, estrategias, metodologías para desarrollarlas. Entonces nos volvemos muy teóricos. Quizás en el aula con los niños nos esforzamos en que repita de memoria la historia y nos enfocamos en el contenido, pero dejamos por fuera otros elementos importantes, otras inteligencias importantes. Otro elemento, cada uno de nosotros tenemos mayores destrezas en una, posiblemente en una de estas inteligencias, pero podemos desarrollar las otras y esta posibilidad está muy ligada a la intencionalidad que tengamos a través de toda nuestra vida. Si nosotros nos proponemos con la ayuda de Dios desarrollar un área, una inteligencia que creemos que no ha sido desarrollada, esto se puede lograr. El aprendizaje de las inteligencias múltiples busca adquirir destrezas desarrolladas vinculadas al desarrollo natural y real de las situaciones que vivimos en el día al día, porque recordemos que lo que se busca es que seamos capaces de responder a las necesidades, a las situaciones que se nos pueden presentar y ese es el objetivo de las inteligencias, de la inteligencia en general y las inteligencias múltiples. Ahora, en el plano espiritual, es importante que tengamos siempre presentes que cada uno de nosotros fuimos creados a semejanza de Dios y que Él nos dio capacidades preciosas para crear, para pensar,
para razonar, son capacidades que traemos y como dijimos, podemos seguir desarrollando. Dios creó al ser humano para que utilice el cuerpo, los sentidos, para aprender de él y de su creación. Y eso lo vimos claramente en la exposición anterior. Lo importante que es el desarrollo a través de los sentidos y el estímulo que se le pueda dar al niño para que a través de sus sentidos aprenda, descubra el medio, se conecte con el medio y se desarrolle en todas las áreas de su ser. Este señor, Howard Gardner, fue quien identificó los 8 tipos de inteligencias que él propone y entonces rompe aquel esquema en el que se pasaban test para medir el coeficiente intelectual, producía ahí prácticamente una etiqueta de por vida, ¿verdad? Según lo que ese test arrojaba y se dejaba por fuera mucha oportunidad de desarrollo en el niño en otras áreas porque prácticamente era inteligente, mediamente inteligente, no muy inteligente y ahí quedaba. Entonces, seguimos partiendo del hecho de que todas estas inteligencias se pueden aprender y se pueden desarrollar, que es necesario que los maestros las conozcamos para propiciar intencionalmente en la planificación que hacemos de nuestras clases material atractivo, oportuno, actividades oportunas, ambientes adecuados para que los niños puedan desarrollar estas inteligencias que son maravillosas. ¿Y cuáles son? Bueno, vamos a hacer un recorrido rápido en cada una de ellas. Miren, la primera, inteligencia musical. Vamos a ver las manos. ¿Cuántos de ustedes creen que tienen esa inteligencia desarrollada, la inteligencia musical? A ver, pongamos las manitas ahí para hacer un poco más interactivo. Ajá, sí, ahí tenemos ya algunas manos que dicen, bueno, esa es la inteligencia que he desarrollado, que el Señor me dio, y entonces vamos a otros temas, ¿verdad? Como un don, porque pongo esa inteligencia al servicio de mi Dios y entonces se convierte en un don. Veo muchas manos, qué lindas, qué lindas. Bueno, ¿en qué consiste? En la capacidad de percibir y expresarme con formas musicales. Tengo esa capacidad de componer, de llevar bien en los ritmos, los tonos, todos estos elementos musicales para poder expresarme a través de la música. ¿Y quiénes son las personas o las profesiones que posiblemente son elegibles en este tipo de personas? Bueno, músicos, ingenieros de sonido, compositores, etcétera. ¿Y qué actividades puedo poner a los niños en el salón hacer para desarrollar la inteligencia musical? Crear instrumentos que ellos los van a crear, ellos pueden, hasta con material ahora reciclable, podemos ponerlos a crear instrumentos, canciones que expresen eso que sienten ahí en su corazón y que quisieran expresarle a Jesús, que quisieran expresar a sus seres queridos, acercarlos a ese lenguaje musical. Creo que el material que nosotros recibimos en la iglesia para desarrollar nuestras lecciones es muy rico en esta posibilidad para desarrollar la inteligencia musical en los niños. Viene el otro tipo de inteligencia lógico-matemática y es la capacidad de resolver precisamente y hacer cálculos matemáticos y poner en práctica ese razonamiento lógico que es fantástico también y que nuestro Padre Celestial nos dio. Y aquí encontramos a economistas, contadores, auditores, ingenieros y todas estas personas que tienen una gran habilidad para los números, para resultados estadísticos y todo este tipo de cosas. ¿Qué actividades podemos poner a los niños para que se desarrollen en esta área? Analizar, a formular hipótesis. Los niños pueden investigar desde el departamento de cuna y irlos poniendo, acercándolos a formular hipótesis que van a comprobar o no a través de ese análisis que esta inteligencia propone. Muy bien, vamos a ver otras más. Inteligencia lingüística verbal. Esta capacidad tiene que ver con el uso del lenguaje. Cómo yo puedo coordinar mis ideas, mis pensamientos y
plasmarlo a través de la comunicación en todas sus expresiones, verbal, gestual, en el escenario, la facilidad de dar a conocer un mensaje, de compartir una idea, un pensamiento con los otros. Y acá encontramos a oradores, poetas, escritores, locutores. ¿Y qué podemos hacer con los niños? Bueno, podemos ponerlos a hacer dramas. Esa historia quizás en lugar de ser relatada en una forma muy, como siempre se hace, muy tradicional, van a hacer un drama, van a escribir un poema, van a hacer un diario personal que puede empezar muy chiquititos con fotografías, ilustraciones y más adelante le van poniendo oraciones, frases, parrafitos, les animamos a escribir. Lamentablemente se está perdiendo mucho esto, el niño está perdiendo mucha oportunidad y teniendo pocos momentos en los que pueda expresarse qué siente, qué piensa, qué le parece, cuál es su reacción en relación a ese contenido, a esa historia, a ese texto bíblico que estamos desarrollando en la clase. Tenemos también la inteligencia corporal sinestésica y esta es la capacidad de expresar, miren qué interesante, lo que pensamos, lo que tenemos acá, las emociones. Nos hablaban de las emociones. Es importantísimo el que el niño y los seres humanos podamos expresar emociones, sentimientos, que son estados un poquito más de más tiempo ya en nuestro ser a través del cuerpo, a través de nuestra expresión corporal. Y acá encontramos a profesionales como cirujanos, actores, artesanos, deportistas, escultores. Miren qué amplia la gama de posibilidades que tienen las personas que tienen mucha buen desarrollo en la inteligencia corporal sinestésica. Podemos hacer coreografías con los niños, podemos hacer mímicas, representación gestual. Todo esto le va a ayudar mucho a desarrollarse en esta área. Viene otro tipo de inteligencia, la espacial, y esta tiene que ver con la capacidad de percibir el entorno visual y espacial donde se encuentra el niño, de conectarse él mismo, su ser, con ese entorno físico, ese escenario físico en el que se encuentra. Y acá encontramos a los fotógrafos, topógrafos, mecánicos, arquitectos, ingenieros y un sinnúmero más de profesionales que se destacan muy bien en esta área. Algunas actividades, bueno, hacer mapas mentales, miren cómo todo empieza acá, la organización, plasmar esa historia con un esquema conceptual chiquitito con palabras, empezamos ahí. Ahora lo vamos a dibujar esa historia, lo que más te impactó, lo que más te llamó la atención, representado a través de un dibujo, de una pintura. Vamos a esculpir, vamos a llevar plastilina y vamos a moldear con nuestras manos esa historia. Todo esto desarrolla la inteligencia espacial. Viene otro tipo de inteligencia importantísimo también, que es la inteligencia intrapersonal. Y esta es la capacidad que Dios nos ha dado de desarrollar un conocimiento profundo, real de nosotros mismos. Qué importante es que enseñemos al niño a conocerse a sí mismo, a identificar sus emociones, a ponerles nombre a esas emociones. Sí, me siento triste, sí, me siento enojado, enojada, me siento ansiosa, tengo vergüenza y me está costando presentarme ahí. No quiero pasar al frente porque tengo vergüenza y es importante que él identifique. Estoy enojado, pero muchas veces les decimos a los niños, no, pero es que no te puedes enojar con el papá, con la mamá, que falta de respeto. Identificamos como una amenaza algunas emociones porque hemos aprendido que son sinónimo o están relacionadas con el irrespeto o porque no sabemos los adultos qué hacer con esa emoción en el niño, cómo manejarla y entonces anulamos la posibilidad de que el niño desarrolle esa inteligencia intrapersonal y desconozca a tal punto que cuando es grande
Encontramos adultos que llegan a terapia o expresan, es que no sé, pero ¿qué siente? Hábleme. No sé, no sé qué es lo que siento, y no pueden definir en sí mismos una emoción, no pueden definir un estado sentimental, no pueden, porque no les dimos espacios para hacerlo. Quienes logran esta inteligencia intrapersonal deciden generalmente carreras que tienen que ver con consejería, teología, filosofía, psicología y otras áreas donde la relación con otros también es importante, porque para poder relacionarme, interactuar con otros, pues tengo que tener control, conocimiento de mí mismo, y entonces va a ser más fácil, más fluida esa relación intrapersonal. ¿Cómo podemos animarles a los niños a desarrollar esta inteligencia intrapersonal? Expresando, identificando sus emociones. Como cuando son muy chiquititos, llevamos caritas, llevamos ilustraciones con sonrisas, y entonces les decimos, bueno, esta carita, ¿con qué momento del día la identificas? ¿Cuándo te sientes más feliz? Y los niños pueden expresar cuando juego, cuando me despierto y abrazo a mamá, papá en el culto, cuando identificamos con situaciones. Ahora expresemos algo en relación a esa felicidad que sentimos, con qué conectamos esa emoción. Igual una carita cuando de tristeza, ¿verdad? Y con qué relacionas esa carita. Cuando se me murió la mascota, decía un niño, estaba tan triste. Y así podemos seguir con el resto de emociones, que no hay ninguna emoción mala ni negativa. Todas son importantes, todas son necesarias, todas tienen propósitos, objetivos que Dios ha dejado para que el ser humano se conozca a sí mismo, se aprecia, se valora. Todo esto tiene mucha relación hasta con el valor que se da el niño, la persona a sí mismo, lo que se conoce como autoestima, con su autoconcepto. Esto está ligado a muchos otros elementos en el ser, que tiene que ver con aspectos de pensamiento, aspectos cognitivos, aspectos emocionales, aspectos espirituales, que la teoría no menciona mucho, pero que ahora dice, sí, el ser humano, además de tener cuerpo, mente, alma, tiene espíritu, y hay que trabajar en esa línea también, en esa área de su ser. Hacer un álbum personal también puede ayudar muchísimo a que el niño aprenda a conocerse a sí mismo en las diferentes etapas de su vida, cuando la mamá le esperaba y el papá, cuando nació, y ahí vamos enseñando al niño a desarrollar su inteligencia intrapersonal. Otro tipo de inteligencia preciosa, necesaria, interpersonal. Miren que las palabras como que se parecen un poquito, pero la intra tiene que ver desde adentro, aquí adentro. La inter me saca más hacia lo externo, me lleva hacia afuera. Y es la capacidad que desarrollo para poder relacionarme con los demás. Relacionarme se espera en una forma efectiva, asertiva, adecuada. Se toma en cuenta la empatía, este elemento básico ahora, y se habla mucho en psicología de la importancia, por ejemplo, de la gratitud, de la importancia de la esperanza, de la importancia de la empatía, que es considerar al otro en su situación real, emocional, social, en el cualquier área que esté afectando al otro en su ser, pero que al darme cuenta me permite conectarme con esa realidad del otro y responder en una forma adecuada. Y esto me lleva a tener una interacción social adecuada con otros. Entonces puedo comunicar, puedo ponerme en lugar de, puedo responder en una forma adecuada, puedo determinar la situación emocional del otro de manera que distingo cuáles son los momentos oportunos para. ¿Cómo nos evitaríamos dificultades si ya adultos hubiéramos venido trabajando intencionalmente, nos hubieran ayudado? Porque los responsables sí en la niñez son los adultos que están a nuestro alrededor, de desarrollar esta inteligencia. Posiblemente seríamos muy oportunos para conversar con nuestras parejas, con nuestros líderes, en el momento adecuado, temas tal vez difíciles, negociar
Esta inteligencia me lleva también a desarrollar habilidades que tienen que ver con la negociación, con la resolución de conflictos, y está muy relacionada tanto la intrapersonal como la interpersonal con las habilidades blandas que mencionó la maestra Martita. Esas habilidades indispensables y que ahora los empleadores están considerando con más peso que el conocimiento técnico, teórico que podamos tener en diferente área profesional. Ellos dicen ahorita, miren, necesitamos más este tipo de inteligencias desarrolladas en el ser humano y que puedan ser manifiestas en la práctica profesional, que los tecnicismos y otros que se pueden enseñar en corto tiempo, en aspectos específicos y que los hacen aptos para un puesto o una función. Acá es importante que los chicos tengan la oportunidad de trabajar en equipo, de comunicarse, de escuchar al otro, trabajar en ellos esa atención, porque para poder entender y tener empatía, pues debo escuchar al otro desde la atención real, concentrada. Y encontramos acá en áreas profesionales educadores, abogados, administradores, antropólogos, sociólogos en estas áreas, porque han desarrollado muy bien y disfrutan de esa inteligencia interpersonal, que todas ellas regalos preciosos de nuestro Padre Celestial. Inteligencia naturalista. Esta tiene que ver con la capacidad de observar y estudiar los elementos que encontramos en la naturaleza, disfrutar, poder conectar también en forma positiva a través de la gratitud a Dios por la naturaleza que nos ha dado. Y encontramos acá expertos en biología, agronomía, ecología, veterinarios, porque tiene que ver no solo con la parte del medio físico, sino natural, sino con animalitos, ese amor, ¿verdad? Por la mascota que empieza cuando el niño aprende a cuidar esa mascotita, a hacerse responsable, a transmitirle afecto, amor. Y es a través de compartir con ese medio natural que el niño desarrolla esta inteligencia natural. Podemos ayudarle coleccionando diferentes tipos de seres vivos, salvajes, domésticos, acuáticos, plantas. Los clubes dan mucha posibilidad de que se desarrolle la inteligencia natural al realizar actividades en un entorno completamente natural, al coleccionar hojitas, plantas, semillas y otros elementos más. Muy bien, acá tenemos un resumen cortito de los 8 tipos de inteligencia y cuáles son las características principales. Ya lo repasamos, ahí va a quedar en la presentación. Y vamos ahora a repasar qué es importante considerar en el medio en el que se desarrollan nuestras clases, la interacción con los niños para que estas inteligencias se puedan desarrollar. En primer lugar, recordemos y tengamos presente que cada niño es un hijo de Dios, es un príncipe, una princesa de Dios. Y personalmente les comparto que a mí me marcó la doctora Pénicus cuando estudié educación, porque ella nos decía mucho eso. Recuerden, van a tratar con los príncipes y las princesas de Dios. Y entonces eso pone en nosotros una gran responsabilidad, un gran compromiso de querer hacer lo mejor por ellos. No solamente dedicar este tiempo valioso que ustedes están y que estamos repasando todo esto, capacitándonos cada día más, sino planificando, buscando materiales, colaborando con la familia, ¿verdad? Con la familia de ese niño, de esa niña que está también haciendo lo mejor para que se desarrolle en todas sus áreas, desarrolle esas 8 inteligencias de las que vimos y repasamos hace un ratito. Es importante darles seguridad al niño, transmitirle amor, respeto, hacerle sentir que es valioso, que es importante para nosotros y que por eso hemos asumido este reto, esta responsabilidad y que ellos tienen capacidades y que a través de las experiencias y que las experiencias que han tenido
esas competencias, esas inteligencias pueden ser desarrolladas y que tienen necesidades variadas. No todos los niños presentan las mismas necesidades, ni los mismos deseos, ni las mismas circunstancias. Cada uno trae una historia de vida, un ambiente en el hogar, una realidad diferente y es importante que nosotros tengamos presente esto para atenderles de la mejor manera. Es importante entonces conocer al niño y conocer sus familias y hacer los cambios necesarios en ese programa que sí trae un esquema y que sí trae una forma, pero que en algo puede variar cuando vemos que en el salón hay niños con necesidades diferentes y que para desarrollar esas inteligencias que hablamos, es importante que el espacio, los elementos que utilicemos sirvan de apoyo y que sean reales, que les llamen la atención, que despierten la motivación, la pasión por aprender, por esperar cada sábado que llegue ese momento de compartir en la escuelita sabática. Para eso es importante que observemos, que preguntemos a los padres qué les gusta, qué no les gusta, cuáles son sus retos, las preferencias de los niños y entonces determinar cuáles son las actividades, los recursos, todo lo que vamos a usar para que el niño desarrolle sus inteligencias y tenga esa posibilidad. El espacio, ¿cómo debe ser para esto? Bueno, un espacio acogedor sin barreras físicas, ¿verdad? Hay en Costa Rica leyes que claramente nos explican hasta en la estructura geográfica, física, qué se debe tomar en cuenta para que entre, por ejemplo, un niño que usa silla de ruedas, para que entren, que sea seguro, para personas que necesitan apoyo porque tienen dificultades en el área visual, que sea una zona segura para niños que tienen ansiedad, que la iluminación, el sonido, la temperatura sea adecuada, porque si es acogedor y está adecuado el ambiente, estamos propiciando para que el niño se sienta estimulado, motivado y se logren los objetivos que tenemos en el salón de clase. Es importante que les demos espacios para construir relaciones, que no sea una clase solamente donde el maestro es el que relata aquella historia, dirige los cantos y tiene toda la secuencia del programa, sino que les ayudamos a que ellos participen, que ellos tengan experiencia ahí de poder expresar, tocar, sentir y que sí se invierta además en otros momentos donde el niño pueda socializar y pueda compartir con sus compañeritos. Tenemos que ser muy cuidadosos en el lenguaje que usamos y ahí en el material venía este ejemplo así de claro. Qué diferente es decir Tom, que vive con paraplegia, a decir Tom, el parapléjico. Fulanita, la sorda, fulanito, tenemos que tener mucho, mucho cuidado con eso. La teoría dice que si nosotros suplimos aquello que el niño requiere para poder aprender independientemente de su situación, sus características personales, no va a haber una necesidad porque ya estamos supliendo lo que requiere el niño para poder aprender. Algunos consejos que se nos dan, bueno, refuerce esos dones y esos talentos. Si vemos que el niño está desarrollando una inteligencia lingüística, espacial, naturalista, desarrollemos, además de desarrollar, reforcemos ese don, ese talento que el niño tiene, enseñémosle cómo lo puede usar. Tiene el don de la música. ¿Cómo queremos que lo use? Alabando a nuestro Padre Celestial, uniéndose a grupos que tengan ese propósito. Entonces, vamos a propiciar espacios en la iglesia para que ellos desarrollen y se sienten reforzados en esa inteligencia, en ese don que el Señor les ha dado. Mantener el aula tranquila, ordenada, es importante los límites, sí, los límites claros, que tengamos control en el salón, que haya un programa con estructura. Qué importante lo que el pastor y la profesora Martita Céspedes mencionaban en relación a la estructura de un programa. No podemos ir a improvisar. Si queremos desarrollar las inteligencias,
En el niño, los 8 tipos y desarrollar aquellas que están más flojitas, tenemos que ser intencionales y eso se manifiesta a través de un programa donde vemos claramente qué vamos a hacer cada día con ellos y cuál es el orden que queremos seguir, cuáles son los objetivos. Ahora hablamos más de competencias, cuál es la competencia que queremos desarrollar en el niño. Y entonces adaptamos toda la comunicación que les va a llegar, todo el mensaje que les va a llegar a ellos a través de la comunicación, no solo verbal, sino no verbal. Y se nos recomienda usar mucho la pregunta, porque la pregunta lleva al niño a pensar, a analizar, a identificarse con, a conectar aquello que sé de experiencias pasadas que me ha quedado con el presente y con el futuro, con lo que quiero, hacer una conexión. Hay algunos otros consejos que se nos da y es, por ejemplo, describir esos momentos de cambio de una actividad a otra donde preparamos al niño para lo que viene. Bueno, ahora vamos a cantar, vamos a alabar a Dios, vamos, y esa frasecita cortita le permite hacer una conexión con lo que estoy dejando de hacer y lo que voy a hacer ahora y lo preparo. Vamos a relatar la historia, para los niños es importante que repitamos, que reforcemos en ellos ese mensaje a través de la repetición, que les demos participación, así se sienten parte se sienten activos, no están ahí solo escuchando, que tengamos paciencia y manejemos la frustración que nos puede causar el desacomodo, lo inesperado, el elemento sorpresa en alguno de nuestros programas, que seamos positivos. Miren, a mí me encantan algunos principios psicológicos que dicen que el niño va a responder al deseo inconsciente nuestro. ¿Cómo proyectamos a ese niño que de pronto sí nos desacomoda el programa, nos interrumpe, pero ¿cómo lo proyectamos? Como un niño que lo va a lograr, que puede, que tiene capacidades, inteligencias que voy a desarrollar y que aunque me desafía, me anima a elogiarlo, me anima a reforzarlo en lo bueno, o un niño que ya desde aquí en nuestra mentecita está predispuesto a que no lo va a lograr y así va a ser, no lo va a lograr. Entonces tenemos que ser muy positivos en la forma en cómo visualizamos a los niños. Ya mencionamos la importancia de planificar, de escoger el material, de usarlo adecuadamente dependiendo la edad, dependiendo el propósito, los objetivos que tengamos, de ser claros, es importante las instrucciones que demos paso a paso, breves, sencillas, tener la ayuda visual que el niño requiere porque son muy visuales en estas etapas, sobre todo los chiquititos. El que seamos serviciales, ¿verdad? No es que vamos a tolerar el desorden, pero sí ser condescendientes y lograr que el niño se divierta, que el niño participe, que el niño juegue, interactúe a través del desarrollo de la clase. Los niños sí pueden presentar momentos de ansiedad, presentar emociones como temor, como enojo, tristeza en algunos momentos. Entonces vamos a socialmente reforzarles la interacción con otros niños, haciendo, participando. Esto les va a permitir tranquilizarse, como ya se nos explicó. Vamos a evitar situaciones que en algún momento nos lleven a tomar decisiones inadecuadas, ¿verdad? Por eso la planificación es importante, porque esto nos va a llevar a evitar tener una reacción, tener una emoción no manejada adecuadamente que va a alterar o va a poner más ansioso al niño. Es importante comprobar que ellos están cómodos y por eso mencionamos al principio la importancia de ambientar bien el espacio físico y todos los elementos que tienen que ver con el bienestar del niño para ayudarles. Por supuesto, prestarles mucha atención, ofrecer con antelación opciones de participación grupal que son seguras, que podemos manejar en el espacio que tenemos con la edad, ajustando a la edad del niño, por supuesto, y acompañándolo si es necesario de un igual amable que le da confianza, que le da seguridad. Muchas veces entre ellos mismos se logran más
en ese acompañamiento que un niñito le puede dar al otro que lo que un maestro puede lograr. Y lo logra hasta tranquilizar más, lo logra hasta para el proceso de enseñanza-aprendizaje, un niño, un igual, puede ser muy valioso y es importante que utilicemos a los niños. De esta forma tendremos siempre presente que el entorno debe ser acogedor, que vamos a afirmar los dones, que vamos a hacerles, a crear un ambiente propicio para que ellos se sientan muy bien, muy cómodos, muy seguros, muy motivados. Me llamó mucho la atención y me pareció valioso que el material contemplara este elemento y es la ansiedad que puede tener un niño por situaciones de separación familiar. En el momento en que lo deja por primera vez ahí en cuna solito y que ya después de haberlo acompañado 2, 3 años, el niño puede sufrir ansiedad por separación, puede traer temas de duelos que no ha resuelto, que el niño está elaborando y entonces esto hay que atenderlo. Todo esto es importante considerarlo para adecuar todo lo que ocurre en el salón de clase, la forma en que les hablamos, el contenido que llevamos, las actividades, una vez más que el entorno sea seguro, que se sientan vistos, reconocidos, validados en esa condición emocional que pueden llevar al salón de clase, porque el niño va con todo lo que, con esa carga positiva o negativa al salón de clase, no se la quita la mochilita ahí emocional al entrar al salón, sino que va con todo eso y es importante que le comprendamos y le ayudemos. Conversemos con los padres, busquemos apoyo en ellos. Algunos adultos creen que, por ejemplo, si el niño ha tenido una pérdida, es mejor no hablar del tema. Está muy chiquito, no lo va a entender, dejémoslo ahí, perdió su mascota, su abuelito, un ser querido, pero no lo hablemos, dejémoslo ahí. No, es importante que el niño exprese, que hable, que la familia también tenga nuestro acompañamiento, le enseñemos cómo puede hacer esto, si es necesario un proceso psicológico, animarles a llevar un proceso que les pueda ayudar en estos procesos de duelo que son a veces muy naturales, se dan muy fácil y a veces se pegan y producen muchos elementos, complica mucho al niño. También es importante que consideremos este otro elemento. Como adultos somos responsables de la integridad, de la seguridad del niño. Entonces tenemos que estar muy atentos a cuál es la realidad que vive el niño y si presenta alguna característica que me indica que podría estar sufriendo abuso. ¿Abuso de qué tipo? De cualquiera, no solamente físico. Y nos alarma mucho y nos pone a correr, pero hay abuso emocional también. Hay abuso emocional donde hay niños que están sufriendo mucho porque están siendo agredidos, no solo físicamente, sino emocionalmente. Y los maestros debemos actuar inmediatamente. Ya sabemos que cuando hay un indicio de abuso, tenemos que denunciar, ¿verdad? Sobre todo si es abuso sexual, pues aquí no tenemos mucho tiempo, hay que hacerlo lo antes posible, porque los niños dependen de los adultos que tienen a nuestro alrededor. Me encanta esta cita, ya para concluir, que nos recuerda la responsabilidad que tenemos en la formación, en el acompañamiento, en el desarrollo integral, no solamente de las inteligencias, las 8 inteligencias, sino todo el ser del niño. Dice, haced la obra de vuestra vida de tal forma que los caracteres de vuestros hijos estén de acuerdo a cuál modelo, al modelo divino y que ellos posean alguna vez el adorno interno, el ornamento de un espíritu humilde y tranquilo, será porque perseverantemente los habéis preparado para amar las enseñanzas de la palabra de Dios y para buscar la aprobación de Jesús por encima de la aprobación del mundo. Me llama mucho la atención porque ella nos recuerda que ese adorno interno, y acá yo casi leo la inteligencia intrapersonal que queremos que los niños desarrollen, empatía, amor al otro, conexión, pero también otros elementos que son valiosos, que los van a llevar
no solo a ser niños más felices y niños muy productivos y adultos muy productivos socialmente, sino al reino de los cielos. Una cita más, dice en Conducción del Niño, nos dice, la educación del corazón es de mayor importancia que la que se obtiene de los libros. Es bueno, aún esencial, obtener un conocimiento del mundo en que vivimos. Sí, tenemos que conocer todo esto, es importante. Pero si no tomamos en cuenta la eternidad, sufriremos un fracaso del que no podremos recuperarnos. Estamos tristes porque las estadísticas dicen que muchos jóvenes se están alejando de nuestras iglesias. La deserción es grande, no solamente en el área educativa, sino en nuestros templos, pero tenemos que ser intencionales y este texto me encanta y nos recuerda, así empezamos, y nos recuerda que debemos no solamente prepararnos, no solamente, sino recibir a esos niños que vienen a nosotros. Y si recibimos a estos niños, estamos recibiendo también todo el amor, el acompañamiento de nuestro Padre Celestial que dice, si lo reciben a ellos, pues me están recibiendo a mí. Que Dios nos bendiga, nos ayude, que esta pincelada del tema de inteligencias múltiples nos lleve a querer conocer más, a investigar más y a capacitarnos cada día mejor para esta obra tan linda para la cual hemos sido llamados. Pastor Bonilla, gracias. Lorena, de cariño, Lorenita, que le decimos, muy amable, excelente. Amén. Wow, la importancia de ver al niño como un todo de manera integral, no solo enfocados en un área. Muchísimas, muchísimas gracias. Pastor Bonilla, creo que tenemos por ahí manitas ya para preguntas. Tenemos aquí a la Sí. hermana Seidi Arias. Hermana, habilite su micrófono, y haga la pregunta, la observación. Adelante. Buenos días, excelente seminario. Tengo dos preguntitas. Y como maestra, este año volvió a tocar trabajar con los niños. Yo como maestra conozco a los niños, ¿verdad? Sé cuando vienen contentos, sé cuando vienen tristes, pero ¿cómo hago yo como maestra? Yo me preparé con la historia, la actividad, todo lo que conlleva el programa, ¿verdad? Llevo un esquema del programa, ya lo llevo preparado, espero a los niños. Entre ellos viene un niño que no, viene desmotivado. Yo lo veo así, viene triste, no se aprendió el versículo, se le olvidó la ofrenda, no trajo la Biblia. Entonces, yo como maestra, ¿cómo puedo yo motivar a este niño, verdad? Porque yo lo noto que él no tiene interés en estar en la escuelita, ¿verdad? Por X razón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo para poder motivar a ese niño en ese momento? Porque ellos están es un ratito con nosotros, nada más, ¿verdad? Ujú. Sí, gracias, hermana. Y es una realidad que enfrentamos los maestros en el salón de clase, no solamente con los niños, sino con los adultos también. Es muy importante la atención que nosotros prestemos a ese niño y ese conocimiento que logramos no solamente en el salón de clase, sino fuera de él. Al compartir con padres de familia, ¿qué le gusta a su niño? ¿Qué lo motiva? ¿Qué cree usted? ¿Qué elemento podríamos utilizar en el salón para enganchar, despertar esa atención en él, ese interés? Tal vez le gustan los carritos, le gustan los animales, le gustan. ¿Cómo podemos incluir ese elemento que lo motiva en la lección para llamar su atención? Y lo otro es el refuerzo ante logros que él vaya dando. Recuerden que la atención de un niño prácticamente es su edad más uno. Un niño de 3 añitos, los momentos de atención son minutos muy cortos, 3 minutitos. Entonces, hay que considerar en la planificación esos tiempos en los que voy a desarrollar cada una de las actividades, porque no va a lograr prestarme más atención de la que está listo en su desarrollo para prestar. Pero el conocerlo, el fuera del salón, conversar con sus papás, conversar con él, observarlo, ver en qué momentos una mirada. ¿Y qué fue lo que cautivó, lo que esa mirada me dice que sí, que hay atención, que hay interés y trabajar desde ahí?
trabajar desde lo que le motive, le apasione, le guste y utilizar esto para irlo enganchando, que las actividades sean adecuadas para su edad, no solamente cronológica, sino su madurez, ¿verdad? Pueden haber niños que esperamos que en esta etapa ya tengan más atención, pero no ha sido estimulado el niño para eso y habrá que retroceder un poquito para lograrlo. Ujú. Ujú, Muy muchísimas bien, muchas gracias. Sí. gracias. Gracias. Y la Vamos. otra, Ajá, hermana, perdón. Sí, se le fue el audio. Se le fue el audio a la hermana Sadie. ok, ahí. Aprovechando la inteligencia de los niños, el trimestre pasado pasó algo que me preocupó. Algunos niños no llegaron porque como hay que aprenderse los 13 versículos, ¿verdad? Para participar y todo esto. Entonces, a algunos niños les dio dolor de estómago, otros les dio dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces, al investigar por así como maestra, llegué a la conclusión de que algunos niños no llegaron o les dio eso porque era 13º sábado y había que repetir los versículos. Ujú. Entonces me preocupó un poco, ¿verdad? Porque ahorita, ¿verdad? Meditando en lo que la, la hermana nos dice con respecto a la inteligencia de cada niño, a uno les cuesta más, a uno les cuesta menos, ¿verdad? Entonces yo como maestra, ¿qué estrategia puedo usar con esos niños, ¿verdad? Para yo poder, digamos, que ellos no se sientan como presionados, porque yo Ujú. siento que ellos se sienten como presionados, que ya llegó ese sábado, que hay que repasar los versículos, que hay que aprenderse, lo que hay que pasar al frente. Entonces, a mí me preocupó, sinceramente, yo tuve una reunión con las madres y le digo, yo, esto no puede continuar. De ahora en adelante tenemos que usar esa estrategia porque yo vi que los niños que llegaron, ¿verdad? Los noté que estaban, ¿verdad? Muy estresados y, ¿verdad? Y otros con poca vergüenza, otros no llegaron, ¿verdad? Porque había que repetir los versículos. Entonces, no sé cómo podemos cambiar un poquito esa estrategia de esos versículos, que ellos no se sientan así tan presionados. Claro, ¿qué tal si el niño no logró aprender el texto de memoria? ¿Qué tal que lo Ujú, dibuje, que traiga un dibujo, una secuencia, dos, tres dibujos donde él represente ese texto bíblico que no aprendió y que le va a ayudar a memorizarlo a través de una actividad diferente como el dibujo, la pintura, dramatizarlo con alguien más, buscar otras formas que si el niño no lo memorizó, no se sienta inhibido, no se sienta ujú, ridiculizado, porque él no lo logró. exacto, Pero otras sí. formas, esculpir algo, hacer algo con las manos, un elemento, algo que represente y que le haga recordar inclusive los elementos básicos de ese texto y entonces hasta memorizarlo va a ser más fácil. El tema es Ujú, salir de lo tradicional, de sí, repetir y exactamente. repetir y repetir ese versículo porque hay que aprenderlo de memoria. Y si se olvida una Ujú, palabra, se olvidó todo, ¿verdad? Pero si usamos sí, elementos físicos, figuras, el drama, la plastilina, el barro, todo esto podemos lograr más resultados y en una forma lúdica. Práctica, el niño lo va interiorizando y ese mensaje de ese texto quedó ahí ujú, grabado y en una forma diferente.